Buenos días, mi nombre es Carolina Cortés, estudiante de zootecnia de la Universidad UNAD. El día de hoy le haré una entrevista a dos personas que consta de las siguientes preguntas. Primera, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Segunda, ¿qué entiende por el concepto de política? Tercera, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Y cuarta, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Buenos días, nos encontramos con la señorita Marilyn López, a quien le vamos a hacer 4 preguntas acerca de conceptos básicos de cultura política. Buenos días, Marilyn, ¿cómo estás? Buenos días, Caro, muy bien, gracias. La primera pregunta, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Cultura es un grupo de individuos que pertenecen a un mismo ente, puede ser social, político, religioso, étnico, sexual. Esto es cultura, la aceptación de cada una de esas diferencias entre la sociedad, entre nosotros los seres humanos. Esa es, para mí, la cultura. Bueno, Mari, la segunda pregunta, ¿qué entiendes por el concepto de política? Política. Política está creada fue creada, mejor dicho, para ayudar a la sociedad. Son grupos que están con sus ideologías y sus leyes para ayudar aparentemente a la sociedad, para que el pueblo se beneficie de ellas. Bueno, Mari, tercera pregunta, ¿qué entiendes por el concepto de cultura política? Cultura política para mí es un grupo de personas que comparten una misma ideología de un determinado grupo político y están de acuerdo entre ellos, entre sus leyes, entre sus ideologías, entre sus opiniones, comparten y se respetan entre ellos ese paréntesis que hay entre uno y el otro. Bueno, Mari, cuarta y última pregunta. ¿Y cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tus entornos? Difícil pregunta. El entorno político a nivel de región, a nivel de país, está muy deteriorado. La credibilidad de la sociedad ha ido disminuyendo a medida que a través de los años se ha visto cómo estas personas que quieren el poder, que ejercen el poder, están siempre haciéndolo para beneficio propio. Y viendo cómo la sociedad se va minimizando a través de los años, se va deteriorando y esa falsa filantropía con que ellos llegan al poder simplemente es una falacia, una mentira. Bueno, Mari, muchas gracias. A ti, Carolina, con mucho gusto. Buenos días, nos encontramos con el señor Daniel Arias, a quien le vamos a hacer unas preguntas acerca de conceptos básicos sobre cultura política. Buenos días, Daniel. Buenos días. Daniel, la primera pregunta. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, yo por el concepto de cultura entiendo que son como las tradiciones que nos han como heredado nuestros antepasados a través de generación y generación, lo cual nos han inculcado como unos valores y una forma como de relacionarnos en la sociedad. Segunda pregunta. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Para mí el concepto de política son todas las ideas que pueden dar lugar a la organización de una sociedad como tal. Ya depende, digamos, de los tipos de políticas que se vayan a manejar o ideologías políticas que se vayan a manejar para manejar una sociedad, un tipo de sociedad. Tercera pregunta. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? Yo creo que el concepto de cultura política puede estar relacionado en que la política, digamos, ha estado como también relacionado con la cultura de acuerdo a que digamos, como
las políticas que nos han transmitido a los antepasados, entonces está relacionado con la cultura, ya que son políticas antiguas que han sido siempre desde antes y pues se han como transmitido a través de las generaciones. Bueno, Daniel. Y cuarta y última pregunta. ¿Cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tus entornos? La cultura política en los entornos pues se ve relacionada, digamos, con las interacciones y como la forma en cómo nos podemos como interactuar entre personas y entre diferentes como subsociedades que existen en una sociedad como tal. Muchas gracias, Daniel. Existe un concepto erróneo de la política, ya que todavía se puede evidenciar cómo las personas siguen a un candidato y partido político específico con el objetivo de poder acceder a un empleo, convirtiéndose en uno de los casos más comunes. Hoy en día se debe trabajar y reforzar más el concepto de cultura política y concientizar a las personas de su importancia al momento de aplicar algún mecanismo de participación para elegir a una persona o como vocera de la comunidad, ciudad o país. Muchas gracias.